Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. ¿Todo bien? Todo en orden. Un gusto Muy tenerte. bien. Placer. Prologaste el libro del profe, La Argentina Devorada. Sí. Bueno, entonces te aprovecho, vamos a hablar un poco de economía. Recién yo le leí al aire el teorema de Baglini. A veces, bueno, vos fuiste parte de un gobierno que llevó adelante los destinos argentinos. Lamentablemente las cosas no terminaron bien. Pero vos estuviste ahí. Vos sabés lo que es tener los controles. Vos jugaste. Vos te pusiste los cortos y jugaste. O sea, fuiste titular. Le pido un poquito de silencio a los chicos allí. Jugaste. ¿Cambia radicalmente cuando lo ves desde afuera a cuando estás adentro? ¿Se puede no ser gradualista cuando te toca gobernar? Yo creo que esa es una discusión técnica, no es una discusión esencialmente política, es una discusión sobre qué es más conveniente, si actuar con una terapia de choque o actuar gradualmente. ¿Cuál es básicamente la diferencia? Para poder actuar gradualmente hay que tener crédito. Si uno tiene que poder postergar y financiar las correcciones. Anda despacio, yo me voy grabándolo en mi cabeza. Si vos tenés crédito internacional O local, si hay financiamiento uno puede demorar. Eso no quiere decir que sea conveniente. Ahora, pará, si yo tengo financiamiento y demoro porque tengo financiamiento en algún momento, la tengo que devolver. Absolutamente. Por Bien. eso el argumento siempre es que es mucho más caro el camino gradual que el camino de la terapia de choque, porque al esfuerzo que hay que hacer hay que agregar los intereses de la deuda. Cuánto más caro es, depende de la tasa de interés. Como la Argentina tiene tasas de interés altas, es muy costoso el camino gradual. Ahora, está disponible si hay crédito. Si no hay crédito o si la situación es muy extrema con una hiperinflación, a nadie se le ocurriría ser gradual. Cuando las tasas de inflación son 30%, en general el programa puede ser gradual. Hay razones para que pueda ser gradual, pero hay razones también para actuar con... Ricardo, el mundo es... dame casos de éxito. Primero vamos a casos de éxito. ¿Los casos de éxito son gradualistas o son de choque? ¿Qué dice la empiria de la economía? Bueno, un caso de gran éxito, por ejemplo, a mediados de los 80 se hacen 3 programas, el Cruzado en Brasil, el Real en Argentina y el Plan de Estabilización de Israel. No, el Cruzado en Brasil. El Austral en Argentina y el programa de estabilización del gobierno de Israel. El que salió bien fue el de Israel. Y fue un programa extremadamente exitoso. ¿Me ahondás un poquito ahí? ¿Cómo fue eso? Los 3 programas, básicamente el Austral, fueron programas de choque, o sea, no fueron programas graduales, actuaron inmediatamente. O sea, acuérdense estoy muy joven, pero había un desagio, operaba inmediatamente la corrección. ¿Por qué no aguantó? Bueno, porque el descalabro fiscal que teníamos no fue corregido y sí fue corregido en Israel. Eso es básicamente la razón. Programas graduales han funcionado. El caso, yo diría, hay varios casos. El caso más notorio para mí reciente es el de España. España atravesó una situación sumamente crítica en la crisis europea, con déficit de 10-11% y lo ha bajado a 2% ahora, estabilizó, se ha recuperado. ¿Pero qué hizo? ¿Choque? Bueno, una mezcla, ¿no? Actuó muy drásticamente en las reformas de fondo, por ejemplo, la reforma previsional española es muy importante. Ahora, recién que hablaba... básicamente es reconocer la realidad de la demografía, o sea, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? La esperanza de vida se ha alargado. Sí. Si la esperanza de vida se alarga, lo que, digamos, en la época que Roosevelt lanzó el programa de seguridad social, la promesa jubilatoria era a los 65 años, la esperanza de vida era 65 años, en promedio no. Claro, claro. Si la gente vive hasta los 85 años ahora, se alargó la esperanza de vida, sí. Y eso en general implica un desajuste muy grande. Lo que han hecho los países europeos, por ejemplo, es corregir eso. Han corregido las políticas de subsidio. Ahora, han corregido... perdóname, Ricardo, hay algo que un tipo... Digo, ¿qué quiere decir exitoso? Quiere decir que una situación... Pero pará, déjame hacerte esta pregunta, porque vos sos... Dame
¿Dónde te formaste vos como economista? ¿Vos sos de producto de qué? ¿Estudiaste dónde? ¿Estudiaste en Argentina y después En te la fuiste a estudiar Universidad de afuera? La Plata y en la Universidad de Chicago. En la Universidad de Chicago. O sea, vos estudiaste en Argentina y tuviste una formación en Estados Unidos. O sea, no se puede decir que vos no sos un tipo que estudió, una persona que no que estudió, vos sos un estudioso, vos sos una persona que se dedicó muchos años a entender la economía. Sin embargo, te tocó llevar adelante los destinos en su momento y recuerdo, por lo hablaba antes con mis compañeros, cuando intentaste hacer un retoque, recuerdo en educación, No, había una situación muy crítica en la Argentina. Eso hay que entenderlo bueno, bien, pero ahí voy, porque ahí ayuda voy. mucho a entender el problema Ahí de hoy. voy, ahí voy. ¿Cómo haces? No es que explotó en ese momento, pero No, centro de estudiantes. justamente lo que hubo fue, no se quería reconocer el problema que teníamos. Problema que se debía a que habían caído dramáticamente los precios de las commodities, producto de la crisis asiática del 97. Dada la caída de las commodities, cayó Rusia. Producto de la caída de Rusia, se produce un cierre de capitales a los mercados, a los países emergentes. Nos sube enormemente el costo de capital, enormemente. Digo, yo creo que es la razón esencial. Producto de la crisis asiática y la crisis rusa, se derrumba Brasil en enero del 99. Entonces Argentina tuvo una tormenta perfecta, o sea, todo lo que podía salir mal, salió. ¿En el gobierno de la Rúa? No, en el proceso al gobierno de la Rúa, entre el 97 y el año 2000. En esa circunstancia había dos actitudes, reconocer la realidad o negarla. Si uno reconoce la realidad, tenía que adaptar el funcionamiento de nuestro Estado y nuestra sociedad a circunstancias muy adversas. Si uno niega la realidad, que efectivamente fue el problema que yo tuve, que es negar el problema que enfrentábamos, ¿qué ocurrió, Fantino? Es muy simple. La negativa a enfrentar los problemas hizo que los problemas 9 meses, 10 meses después, hay que ir a leer el discurso, escuchar, en YouTube está el discurso, uno lo escucha ahora, aprende dos cosas. Uno, que la previsión fue perfecta, y el segundo, que es más grave, es la estigmatización que hubo sobre mi persona, atribuyéndome cosas que nunca dije. Pero puesto eso de lado, si yo 2 años después de eso soy candidato y casi soy presidente, Claro, por 2 puntos. es porque la sociedad descubrió que lo que se le dijo en marzo del 2001 era el diagnóstico verdadero. Entonces yo lo vería políticamente como el problema de no aceptar la realidad. Bueno, y cuando digo no aceptar la realidad, una gran parte de la sociedad muchas veces puede negar la Bueno, ahí voy, Ricardo, porque vos sos un tipo respetado por muchísima gente de este gobierno. Lo sabemos, lo entendemos así y sabemos incluso que muchos de ellos te consultan y no lo vas a reconocer, lo hacen en off, no sé si lo harán en on. Ahora, yo te he seguido tu línea de declaraciones y siempre haces hincapié en ese error, no reconocer la realidad. Negar y negar, como que Argentina es negadora. ¿Vos creés que en algún punto... No solo Argentina, digamos, el episodio más notable en eso es el episodio de Grecia. Votaron un referéndum para rechazar el programa de la Unión Europea y a las 48 horas lo aceptaron. Después de una votación masiva conducida por el gobierno, se dan vuelta en el aire. Pero hay algo que niegue este gobierno que vos, con la experiencia que tenés, les diría, muchachos, no lo nieguen más. Háganse cargo y tal vez esa aceptación nos lleva a mejorarlo. A ver, yo diría, parte se mencionó en la mesa, había un diagnóstico más optimista sobre los problemas que enfrentábamos que el que yo tenía. Es decir, en la campaña electoral se hablaba que bajar la inflación iba a ser una cosa... Sí, lo mostramos a Mauricio diciendo eso en 2015. Se decía que venía una lluvia de inversiones, ambas cosas no eran realistas. Pero perdóname, Ricardo, una cosa es lo que me pasó a mí entrevistando 132 veces a Macri donde estás sentado vos como candidato. 132 veces lo entrevisté. Te juro, terminábamos la nota, se sacaba el micrófono, bueno, ¿cómo estás? Che, qué tema el tema de la inflación, ¿qué van a hacer? No, vale, la bajamos. Olvídate, la bajamos. No solamente él, te lo decían también los del otro lado, lo que venían. Yo no dije que mentían, yo no dije eso. Pero se tenía una fe ciega. Yo creo que había un optimismo
a veces desproporcionado a la realidad. O sea, yo creo que había una actitud de negación de las tremendas consecuencias que tenía sobre el país lo que había sido la gestión kirchnerista, o sea, una herencia muy compleja. Se subestimaba el choque que recibió América del Sur en el segundo semestre del 2014. Los precios de las commodities bajan dramáticamente, para que todo el mundo entienda. Nuestras exportaciones bajaron de 85.000 millones a 55.000 millones. No nos enteramos todavía, pero es como si yo bajo los ingresos del programa, digamos, un 40% y todos pretenden ganar lo mismo. Ahí algo nos cierra, algo hay que corregir. Pero ¿se le van a ganar finalmente a la inflación? Digo, vayamos primero una actitud optimista que a mi criterio no estaba fundada en datos de la realidad. El segundo, por ponerse metas que estaban divorciadas de las posibilidades. Por ejemplo, no sé si te recuerdan la baja en la tasa de inflación. La tasa de inflación iba a ser 25, después iba a ser 25 el último trimestre, después iba a ser 15, después, digamos, siempre este son año metas... habían planteado el 10, después le bajaron al 15. Son metas que no son cumplibles. Bueno, pero escúchame, esa es la mirada del especialista. Cuando vos ves eso, ¿vos sabés que no es cumplible? ¿Vos sabés que no es cumplible? Absolutamente. O sea, eso es fácil de verlo. Está bien, pero Yo vos lo internamente dije, vos estás viendo, es como un tipo, no sé, a mí me gusta el fútbol y soy un tipo que digo, veo un partido de este tipo, está jugando mal a los 10 minutos del primer tiempo, no va a ser figura hoy, tal jugador entregó 5 pelotas más, lo sé, lo entiendo. Vos cuando ves ese tipo de meta decís, no van a llegar nunca a esta meta, ya lo sabés, por más que la digan. Yo estaba convencido que no era posible. Claro. Parte de eso es la idea de infundir expectativa en una sociedad favorable, en una sociedad que estaba muy agobiada. Eso también es cierto. Yo digo, me parece que tiene costos eso. O sea, el costo de no lograr los objetivos empieza a afectar la credibilidad. Claro. Entonces, ahí hay un costo entre generar un clima, digamos, más auspicioso y el costo de incumplir, digamos, las metas fijadas. Como por ejemplo el costo de subir las tarifas. Hay un proyecto que dicen van a presentar en las próximas horas, es congelar y retrotraer el aumento de tarifas. ¿Quién lo paga eso? Qué buena, Ricardo, esa. Repetime la pregunta. ¿Quién lo paga? Digo, porque siempre estas cosas mágicas tienen, hay una pregunta obvia, ¿quién se va a hacer cargo? Esa es una idea que tiene un criterio de infantilismo, es decir, hay un mundo de fantasía, alguno va a venir a rescatarme. Si hay una actitud de negación de la realidad es esa. Retrotraer y congelar las tarifas. Hacerse planes fantasiosos. O sea, el gobierno tiene un problema en ese sentido. Lo que es llamativo en la Argentina es que la oposición es más fantasiosa que el gobierno. Ese es un problema grave. Es un lindo título ese, claro. La oposición es más fantasiosa que el gobierno. Eso no es razonable. Ahora, estamos en un problema, vos y la yo. La Argentina no funciona. Como argentinos los dos. Perdón. El que te está viendo en todos lados en este momento te está viendo en toda la República Argentina. Pensá que si es fantasiosa el gobierno y es fantasiosa la oposición, ¿qué le queda al tipo que labura de camionero y está en este momento en Charata, Chaco, hay viéndote? Una crisis de nuestro sistema político, porque esa crisis del sistema político es la que genera propuestas que no soportan un análisis razonable. ¿Te puedo hacer una pregunta que mucha gente me pidió hoy que te la haga especialmente? ¿Qué mirada tenés de lo que crees que puede llegar a pasar con los créditos hipotecarios? ¿Qué el tipo que está del otro lado pensando o que ya se metió en un crédito UVA, ¿se la va a ver mal? A ver, vamos primero. Argentina muchos años atrás, antes de la Segunda Guerra Mundial, nosotros teníamos un régimen de cédulas hipotecarias. Básicamente mis familiares, nosotros no somos patricios, nosotros somos nietos de inmigrantes. Vinieron traídos por ahorros hechos con cédulas hipotecarias. O sea, sí. El país, Argentina, entre 1900 y 1945 tenía menos inflación que Estados Unidos. O sea, crecíamos más que el resto. O sea, no es verdad que fracasamos siempre.
En esa época había un volumen de crédito hipotecario enorme. Con la inflación y con la destrucción del mercado de capitales, eso prácticamente desapareció. El crédito hipotecario que hay en la Argentina hoy es un 5%, un 4% del que hay en Chile. O sea, corregido por el tamaño del país, ellos tienen 25 veces más crédito hipotecario que nosotros. ¿Qué es lo que tuvo Chile para, entre otras cosas, para tener crédito hipotecario? Un mecanismo de indexación que permitió hacer que los préstamos sean a un periodo de tiempo que haga que las cuotas sean financiables. Claro. Esa cuota va a tener que ser ajustada por algún indicador que parezca la inflación. Los salarios se mueven en el largo plazo aproximadamente con la inflación, más la productividad, como la productividad acá no sube, más o menos como la inflación. Es un punto importante, porque no sube la productividad. Pero digo, más o menos con la inflación. ¿Cuál es el problema cuando uno compra? Esto casualmente, antes de venir acá, me lo preguntó el mozo donde cenamos. Pero no sé la cantidad de gente que me pidió Entonces, que te preguntara esto. La pregunta ahí crucial son, las dos preguntas cruciales para mí es, como no hubo crédito muchos años, la demanda sobre lo que es objeto de crédito, o sea, los departamentos, las propiedades que entran, está exacerbada. Entonces, uno de los problemas es que uno compre caro. Si uno compra caro, el precio de la propiedad no va a subir al mismo tiempo que la deuda y eso va a crear un costo. El segundo, que la tasa sea muy alta. Yo diría que ambas cosas hoy pasan. Yo sería cauteloso. Que hoy compras caro y con tasa alta. Yo diría... Ricardo, escúchame, mírame. Lo que pasa es que hoy hay. Bueno, esto es como un chorrito que se abrió y hay que tomar agua. Bueno, el que puede, ¿viste? Eso no es prudente en general. Es como el presupuesto. Claro. Discutiendo con algunos especialistas, y me decían, bueno, las provincias hoy tienen recursos, van a gastar. Entonces digo, bueno, pero si lo que tienen que hacer es corregir sus deudas, corregir sus descalabros. Me dicen, cuando tienen, gastan acá. Claro. Bueno, eso no es bueno. O sea, gastar porque hay acceso al crédito no es inteligente. Hay que gastar cuando la circunstancia lo permite. La última pregunta antes de irme a vender y después seguirla después del corte. ¿Reforma laboral es realmente necesaria para crecer como país? A ver, nosotros tenemos... ¿Qué ha pasado recientemente? Entre el último trimestre del 2017 y el último trimestre del 2016, el empleo creció al 4%. Un número impresionante, o sea, un número impresionante. ¿En dónde creció? En empleo de baja calidad. ¿Por qué crece en empleo de baja calidad? Porque es muy costoso emplear bajo reglas formales. Yo creo que el punto que tiene que hacerse cualquier pregunta sobre ese tema es ¿cómo hacemos para generar empleo adicional? La reforma no se aplica a los que tienen empleo. Para eso no cambian las reglas. No podemos cambiar la regla para atrás. No se puede cambiar la legislación penal para atrás, no se puede cambiar la regla. No me lo habían presentado nunca así. Lo que vos propones es reformen laboralmente, reformen las condiciones de laburo, no para los que están, sino para los que van a tomar nuevo. Efectivamente. Y sobre todo eso es en como las los pymes. Jueces que, viste que el pago de ganancias es los nuevos jueces, pero no los que estaban. En las pymes, bueno, básicamente el punto es, en las pymes, en el interior, en los lugares donde los problemas de informalidad... O sea, vos tendrías unos 15, 20 años de recambio, suponete que o 20 años... Todo proceso dura mucho tiempo. Por eso te digo, el nuevo labura, yo tengo una pyme, tengo una tornería, tengo 4 empleados, uno tiene 8 años y los otros 2, 12 años. A esos les pago como me marcaba la ley laboral anterior. Y con la regla de la ley laboral. Listo, anterior. Tomo 2 pibes de 21 y 22 años distinto que me saca peso a mí. Que genera básicamente la oportunidad que se empleen normal y formalmente. Ahora, ¿qué pasa si el sistema empieza a echar a los viejos y empieza a tomar a los nuevos? ¿Por qué lo haría? Eso en general, la gente que está empleada hoy es porque produce lo que le pagan. No hay nadie que le paga a alguien que no lo produzca. Acá no existe invento. Bancame un segundito, Ricardo. Es un placer siempre charlar con López Murphy. Pequeño corte y a la vuelta estamos con Ricardo López Murphy. Hay una pregunta más para Ricardo. Nos damos un gusto, un lujo, porque no muchas veces podemos tener una persona como Ricardo para entrevistar. Ya venimos. Bueno, Ricardo, simple, en 30 segundos una respuesta final. ¿Vos tenés fe? ¿La economía a veces es una cuestión de fe o es una cuestión de números y fría? No,
Yo creo que lógicamente, como en todas las cosas de la vida, hay que tener expectativas favorables. Yo Sí. comentaba el caso De San Paoli. San Paolo y mi sobrino Juan Bautista, que estaba con la obsesión, bueno, con este no se puede ganar, pues, ya es tarde para cambiar. O sea, hay que ir con lo que se está. Eso no todo es ni blanco ni negro. Yo diría, hay elementos para tener cierto optimismo y hay elementos preocupantes. Ricardo, te agradezco mucho que hayas venido. Dale un saludo a tu sobrino. ¿Es hincha de San Lorenzo? Ya acá somos todos. Hincha de San Lorenzo. En la familia, Cuervos. todos San Lorenzo. Son nuestros papás. Pues yo soy bostero. Gracias, Ricardo. Un gusto. A San Expedito, este santito protector, a la Virgencita de Catamarca que nos acompaña también cada noche. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos mañana si Dios quiere. Felicidades. Chau.